Un hombre, mujer o niño, al aprender la automaestría de la paz imperturbable, bajo todas las circunstancias, puede, mediante la expansión de conciencia, sostener todo un continente en perfecto equilibrio. En las eras tempranas, esta iluminación divina, automaestría y paz sostenida le permitieron a los así equipados sostener toda la Tierra durante su punto más bajo. La Tierra y sus evoluciones acompañantes se están elevando ahora desde la oscuridad hacia la luz eterna, y se requerirá de muchos estudiantes fervorosos y merecedores que ayuden a sostener el equilibrio de la Tierra y sus evoluciones durante estos tiempos. Mediante la apertura a ustedes de los focos de los maestros ascendidos y de nuestra presencia con ustedes, tal oportunidad, como no han conocido antes, está a su alcance. Anticipando sus visitas con nosotros en el Templo de la Iluminación y la Paz, yo soy siempre amorosamente su amigo y servidor para un fin, la redención de la tierra ahora. El servicio es la ley de la vida. Una invitación a la biblioteca cósmica, los regalos de la deidad. Voy a llevarlos hoy mediante la conciencia proyectada a mi propio hogar en el cinturón que se encuentra alrededor del sol, detrás del sol. Vengo a todos los que están dispuestos a unirse a mí. Son relativamente pocos los que de todo un planeta aceptan mi presencia y mi hospitalidad. Los regalos de la deidad son dados libremente, sin consideración alguna, en cuanto a la cantidad de beneficiarios, y sencillamente hay tanto regocijo en servir a uno como en servir a una multitud, ya que el regocijo está en el servicio en sí, y no en la respuesta, de manera que los llevaré al corazón de mi hogar. La Biblioteca Cósmica. El cargo de bibliotecario cósmico, al igual que el de Mahachohan, es ocupado por distintas inteligencias en el transcurso de la evolución de toda una raza. El Templo del Espíritu Santo y la prefectura son igualmente parte del cargo, pero los hogares individuales permanentes están separados de estos, digamos, edificios de oficinas. El gran registro cósmico que se ha escrito en cada civilización ha sido transferido a esta biblioteca cósmica antes del cataclismo acostumbrado. Allí son mantenidos en su forma original y manuscritos, ya que los diversos estilos son parte de la herencia de la raza humana y son representativos de su cultura, su naturaleza y su evolución. Los hogares de los maestros. Estos son templos cósmicos que son los focos de los oficiales cósmicos. Están ubicados alrededor del gran sol central, pero los hogares individuales de los maestros están alrededor de los diversos planetas que representan ya el lugar de nacimiento de su conciencia despierta, o un planeta adoptivo que, por vibración, conforma una atracción simpática, más o menos para el individuo. Por ejemplo, el templo de la llama violeta del maestro ascendido Saint-Germain está incluido en los edificios de oficina anteriormente descritos, pero su hogar personal está en el aura de Venus, mientras que el de El Moria está en la órbita ígnea de Mercurio, y así sucesivamente. Pero hoy los traigo a mi hogar cósmico que está conectado con el templo del Espíritu Santo, desde donde se atrae el tercer aspecto de la naturaleza de la deidad, para ser dispensado en pulsaciones rítmicas a la humanidad del planeta. ¿Cuándo fue que vino el primer Cristo? El primerísimo de los Cristos, provistos para la humanidad, vino cuando, por primera vez, los individuos escogieron utilizar las fuerzas creativas de pensamiento y sentimiento independientemente de la dirección que previamente todos habían respetado y honrado dentro y a través de sus propios corazones.
Fue el periodo a que se hace referencia en el Génesis, cuando subía a la tierra una niebla, la cual regaba toda la faz de la tierra. La niebla explicada, esta niebla era la efluvia o exteriorización de los procesos de pensamiento y sentimiento de las almas recalcitrantes que, habiéndole quitado las riendas de la autoridad a su propia deidad, escogieron experimentar y exteriorizar a través de su propio libre albedrío, lo cual desde entonces se ha convertido en los ámbitos psíquicos y astral, así como la atmósfera baja de la Tierra. La primera edad dorada. Cuando tuvo lugar esta caída y se levantó la niebla sobre la faz de la Tierra, la raza ya había conocido casi 1.000.000 de años en que había reinado una edad dorada sin interrupción. No era necesario durante este largo periodo de armoniosa expansión divina presentar un Cristo, ya que no había velo o niebla entre el cielo y la tierra. No había separación entre los dioses y los ángeles y los hombres. El propósito de los mensajeros cósmicos, cuando la humanidad, en grandes cantidades, escogió emitir el velo humano y apagar la luz del cielo, la misericordia de las inteligencias cósmicas instituyeron la descarga rítmica, mediante la cual los mensajeros cósmicos pudieran traer una remembranza y sostener en la conciencia de los pueblos lo suficiente de la verdad de la vida, asistir a las almas y purificarlas en sus viajes de retorno a sus estados perfeccionados. La necesidad de los mensajeros cósmicos, desde entonces, por misericordia, siempre se ha provisto un Cristo, quien era capaz de alcanzar dentro de la más alta y pura conciencia de la divinidad, y por cuenta y a través del medio de su propia expresión, traer una parte de la verdad a los pueblos. En este periodo era necesario conseguir un Cristo de otra cadena planetaria, ya que hasta aquellos que no habían comido de la fruta prohibida eran todavía niños, inocentes, tal cual lo indica la primera descripción del paraíso. De este pequeño grupo que no deseaba una autoridad humana separada, habría de desarrollarse el futuro Cristo, el Buda, el amado Jesús y otros. El primer Krishna. El Krishna original, sin embargo, vino desde el mismo gran sol central y habitó durante algunos cientos de años en un cuerpo sostenido en belleza y perfección, que era una expresión, una exteriorización de todo lo que pudiera significar santidad. Herencia del primer Krishna. Este exquisito ser, no solamente a través de sus discípulos, sino por cuenta de documentos escritos, dejó una herencia que ha sobrevivido cataclismo tras cataclismo y que ha sido trasladada por los sabios y los elegidos de un lado a otro de la faz de la tierra. Estos documentos conforman la base de las más antiguas escrituras y documentos que están actualmente en el corazón de India y Oriente. En los montes Himalaya todavía existen varios de estos documentos originales y todos los Vedas y otros documentos santos que están basados primordialmente en la riqueza del material que vino desde el gran sol central y por conducto de las manos de este Krishna original fueron escritos dentro de la sustancia de la tierra para todas las generaciones sucesivas. En algunos de estos monasterios hay individuos que han visto, tocado y traducido a lenguas modernas estos valiosos e imperecederos documentos. Y es uno de estos que ahora sacaré de su cuna para que puedan ustedes examinarlo. Preservación de las enseñanzas de Krishna, preparación de la fibra. En esta era temprana, de la que hablamos, una fibra muy fina era tejida de lino, así como de una planta similar que más tarde fue cultivada en los reinos egipcios. Cuando se le blandeaba al sol,
se le enrollaba en grandes carretes hechos de bambú, bobinas igualmente livianas, si bien altamente resistentes. El material era colocado luego en grandes edificios que estaban cubiertos con techos arqueados, hilados finamente tamizados, donde ni el viento ni el sol pudieran tratar las fibras hasta que las mismas fueran utilizadas. ¿Cómo se hacían los manuscritos? Cuando Krishna deseaba que se preservara un tratado en particular, se revestía uno de estos rollos de lino con una suave cera, y entonces el maestro privilegiado, con transponer su dictado en palabras, estampaba en esta cera el mensaje, palabra por palabra, al tiempo que iba saliendo de los labios de Krishna. El documento entero, a veces, comprendía varios cientos de metros. Cuando se completaba, el mismo Krishna repasaba todo el mensaje, y de su propia mano fluía la sustancia de su conciencia y se mezclaba con la impresión, la cual se daba entonces para que se endureciera. Cuando se terminaba el proceso, el rollo entero se glaseaba, si bien quedaba lo suficientemente dúctil como para ser reenrollado en su bobina. ¿Cómo se leían los manuscritos? Para leer uno de estos manuscritos se proveían cientos de pedestales de madera, dentro de los cuales el primer lado de la bobina era colocado, y entonces se hacía rodar desde abajo de derecha a izquierda, y vuelto a enrollar en una bobina vacía en el lado opuesto, y al revés, enrollado de vuelta, para líneas sucesivas. ¿Por qué se utilizaba este método? El mismo Krishna no evolucionó este método, que era el regalo de la Edad Dorada, y el cual ha pasado a través de la conciencia de la raza, tal cual han hecho todos los avatares. Krishna utilizó la perfección presente, pero por autoridad cósmica no fue privilegiado con autoridad cósmica más de lo que Jesús hubiera sido privilegiado con el uso del aeroplano, para anticiparse a su tiempo en su regalo. Razón para esta descripción. La razón de que a ustedes se les haya dado esta descripción es porque el panfleto que les mostraré esta mañana es el más antiguo registro conocido que antecede a la caída del hombre, por un Cristo de otro planeta que perforó a través del velo humano para dejar una herencia permanente a la gente. ¿Por qué alumnos anotaban los dictados de Krishna? Krishna, sentado ante el vasto manuscrito desenrollado, hubiera podido exteriorizar los jeroglíficos mediante el pensamiento, pero él le dio a sus alumnos no solo la felicidad, sino también el entrenamiento y la parte en el mérito que vino de la ejecución del documento. Hay una nota adicional y de mayor trascendencia. Krishna sabía que las distintas centurias, el chela o estudiante, habría escrito las palabras. Los alumnos estarían en capacidad de leerlas, y que en el corazón de India y Tíbet estaba la energía del estudiante en la palabra y en su propia conciencia. Al haberla estampado sobre el peregrino, no tomaría mucho revelar el significado de los jeroglíficos y despertar la capacidad de interpretar el mensaje en un lenguaje conocido en esa particular centuria, de manera que no se perdiera para las generaciones sucesivas. Todo individuo que tenga más que un interés ordinario en las lenguas raíces de la raza está entre ese grupo que estudió a los pies de Krishna original o de los Krishnas subsiguientes en las edades doradas que siguieron. La fuerza de la palabra fue vitalizada por la bendición de ese Cristo, y eso hace
que estos documentos sean más que un registro histórico, o sea, una fuerza vital, viviente y presente. En la actualidad hay en manos de iniciados documentos escritos que se originaron en las manos del Maestro Jesús, así como del Señor Buda, y de todos los seres que tienen un efecto permanente en el progreso de la raza. El Mahachohan. Voz Luna Sainti Harta. Enseñanza eterna.